Me llamo Nathaniel Cross, tengo 38 años y, desde hace una década, he sido la columna vertebral estratégica del imperio empresarial de mi familia en Boston. En nuestro círculo me conocen como el racional, el tipo que se mantiene tranquilo cuando los acuerdos se vienen abajo, el que encuentra soluciones cuando los demás solo ven problemas. Esa reputación la construí a propósito. En los negocios la emoción es una debilidad, el control lo es todo. Me casé con Marisa hace 7 años, en 2018. Ella tenía 29 y yo 31. Entonces creía que teníamos algo sólido. Nos conocimos en una gala benéfica en Cambridge. Era encantadora, ambiciosa y parecía compartir mi visión de construir algo con sentido juntos. La introduje en el negocio familiar, la llevé a nuestro mundo y la vi integrarse sin problemas en las operaciones de la familia Cross. Las primeras grietas aparecieron unos 8 meses antes de la reunión familiar anual. Pequeñas cosas. Empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia, siempre con explicaciones plausibles. Cenas de negocios que se alargaban, reuniones con clientes que supuestamente no se podían cambiar. Su móvil se convirtió en una fortaleza. Cambió la contraseña 2 veces en 3 meses. Cuando le tocaba el hombro mientras escribía mensajes, se estremecía como si la hubiera pillado robando. Yo no soy celoso por naturaleza, pero soy observador. Eso es lo que me hizo tener éxito en los negocios. Veo patrones, incoherencias, esos pequeños detalles que no encajan. Así que empecé a prestar atención, a prestar mucha atención. Si te gustan las historias de venganza a sangre fría y giros de trama impactantes, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal ahora mismo. Aquí tienes cada día historias nuevas, inéditas, cada una más intensa que la anterior. La reunión estaba programada para finales de septiembre de 2024 en la finca de la familia, en Cape Cod. Unos 40 familiares, socios de negocio, la gente de siempre con la que nos habíamos reunido durante los últimos 15 años. Yo la esperaba con las mismas ganas con las que se espera una cita con el dentista. Pero era tradición. La familia Cross se enorgullecía de sus tradiciones. Lo que no esperaba era que mi mujer usara esa tradición como escenario para su traición. Estábamos en el salón principal, las copas circulando, las conversaciones girando alrededor de los resultados trimestrales y de la temporada de los Red Sox. Mi primo Ethan Whitmore estaba allí, 34 años, y siempre con ese aire de creer que merecía más de lo que se había ganado. Nunca habíamos sido especialmente cercanos. Había trabajado en el negocio familiar de forma periférica, llevando cuentas menores, nada importante. Tenía carisma, pero le faltaba constancia. El típico tipo que habla muchísimo mejor de lo que luego cumple. Marisa se levantó durante la cena, golpeó su copa con el tenedor y la sala se quedó en silencio. Supuse que iba a brindar por alguien, quizá a anunciar alguna iniciativa benéfica en la que estuviera trabajando. En lugar de eso, me miró directamente y pronunció unas palabras que nunca olvidaré. «Tengo un anuncio que hacer», dijo, con la voz firme, casi orgullosa. «Nathaniel y yo nos vamos a divorciar. Llevo 6 meses viéndome con Ethan y estamos enamorados. Quería que todos lo supierais antes de que entraran los abogados». La sala enmudeció. No fue el silencio educado de la expectación, sino el silencio denso y asfixiante del escándalo. 40 pares de ojos se volvieron hacia mí. El tenedor de mi tío Richard cayó contra el plato. Mi madre se llevó la mano al pecho. Ethan se quedó sentado con una sonrisa satisfecha, como si acabara de ganar algo. Yo no reaccioné, al menos no de forma visible. Por dentro, algo frío y calculador encajó en su sitio, pero por fuera, simplemente asentí. Dejé la copa de vino sobre la mesa y me levanté. «Disculpad», dije, «necesito aire». Salí de ese comedor con todas las miradas clavadas en mi espalda, y no miré atrás, ni a Marisa, ni a Ethan, ni a la familia cuyo respeto me había pasado años ganándome. Salí a la terraza que daba al Atlántico, y me quedé allí, mientras las olas rompían contra las rocas de abajo. Fue entonces cuando me permití sonreír, porque Marisa había cometido un error crítico. Creía que yo había estado ciego a su aventura. Creía que me pillaría por sorpresa. Destrozado, sin preparación.
No tenía ni idea de que llevaba meses preparándome para ese momento. 4 meses antes de esa reunión, a finales de mayo de 2024, me di cuenta de que Marisa había empezado a mencionar a Ethan con más frecuencia. Comentarios casuales al principio, que si le había contado una idea interesante de inversión, que si la había ayudado a revisar unos contratos, que si entendía de verdad la presión de la dinámica de un negocio familiar. Cada comentario estaba cuidadosamente construido para parecer inocente, pero juntos formaban un patrón. Soy estratega por naturaleza. En los negocios, no reaccionas ante la primera señal de problema. Reúnes información. Construyes una imagen completa antes de mover ficha. Eso fue lo que hice. Llamé a Jesse Drummond, mi abogado. Llevábamos 12 años trabajando juntos, desde que negocié mi primera gran adquisición. Jesse era meticuloso, discreto y caro. Valía cada uno de los $500 de su tarifa por hora. «Necesito que revises algo», le dije, tomando un café en un local de Downtown Crossing. «Mi acuerdo prenupcial con Marisa, y necesito entender qué ocurre con los activos empresariales en un escenario de divorcio». Jesse no hizo preguntas innecesarias. Simplemente sacó su tableta y empezó a tomar notas. «¿Buscas protección o preparación?», preguntó. «Ambas», respondí. El acuerdo prenupcial era sólido. Lo habíamos firmado 7 años antes, lo típico en familias como la nuestra. En caso de divorcio, cada parte conservaba lo que hubiera aportado al matrimonio, más el 50% de los bienes adquiridos, conjuntamente durante el mismo. El problema estaba en definir adquiridos conjuntamente. Marisa tenía firma autorizada en varias cuentas de filiales. Había participado en decisiones empresariales. Un buen abogado podría argumentar que había ganado una participación superior a la que el prenup estipulaba. Así que Jesse y yo empezamos a prepararnos. Teníamos que documentarlo todo, reorganizar ciertas estructuras y, sobre todo, hacerlo sin levantar sospechas. «Te voy a enviar unos documentos societarios actualizados», me dijo Jesse una semana después. «Cosas estándar. Acuerdos de operación actualizados para las filiales. Nuevos protocolos de cumplimiento. Mantenimiento corporativo rutinario. Solo haz que Marisa firme donde se indica. Ella ya es firmante autorizada, así que no debería levantar sospechas». Esos documentos parecían rutinarios. Páginas y páginas de jerga legal sobre gobierno corporativo, responsabilidades fiduciarias, procedimientos operativos estándar. Enterradas en ese lenguaje, había cláusulas que me transferían el control operativo de 3 filiales clave a mí personalmente. Movían acciones con derecho a voto a una estructura a la que Marisa no podía acceder y, en esencia, convertían sus participaciones en papel mojado salvo que yo decidiera lo contrario. Los firmó un martes por la tarde, a principios de junio de 2024, apenas levantando la vista del móvil, probablemente escribiéndole a Ethan. La vi deslizar su firma en 6 documentos diferentes, cada uno desmantelando en silencio el poder financiero que ella creía tener. «¿Más papeleo?», preguntó, molesta. «Cosas de cumplimiento anual», dije. «Jesse se está poniendo minucioso». Ella volvió a su teléfono, así de fácil, pero yo no había terminado. Necesitaba entender con qué estaba lidiando de verdad. ¿Era solo una aventura o había algo más grande detrás? Así que contraté a una investigadora privada, no del tipo hollywoodiense, sino una exagente del FBI llamada Patricia Reynolds, especializada en investigaciones corporativas. Le pagué $8,000 por adelantado y le di 3 nombres: Marisa Cross, Ethan Whitmore y cualquier socio que pudiera ser relevante. El informe de Patricia llegó 3 semanas después, a mediados de julio. 52 páginas de fotos de vigilancia, registros financieros y comunicaciones documentadas. La aventura era real. Había empezado en marzo de 2024, en una conferencia de negocios en Nueva York. Pero fue lo demás que encontró Patricia lo que me preocupó. Ethan tenía deudas de juego, serias. Había estado jugando al póker de altas apuestas en un club clandestino del distrito financiero, perdiendo una y otra vez. Debía algo por encima de $85,000 a gente que no acepta planes de pago. El tipo de gente que te rompe los dedos si te retrasas. Y había alguien más implicado. Marcus Ellery, el excuñado de Marisa de su primer matrimonio. Lo había visto una vez, quizá 2,
Un tipo pulido. Trabajaba en capital riesgo. Siempre parecía estar vendiendo algo. Se había estado reuniendo con Ethan y Marisa con regularidad. Cafeterías, bares, una vez en el restaurante de un hotel en Burlington. Los tres manteniendo largas conversaciones, revisando documentos, planificando algo. Patricia incluyó registros de llamadas. Zona legal gris como los consiguió, pero yo no pregunté. Los mensajes estaban codificados, pero eran lo bastante claros. Planeaban utilizar el divorcio para hacerse con el control de los activos familiares. Marisa exigiría su parte. Alegaría que había sido fundamental en la construcción del negocio. Inflaría sus contribuciones. Ethan la respaldaría, aportando testimonios sobre su papel. Marcus había preparado abogados, estrategas e incluso una agencia de comunicación para moldear la narrativa. Iban a presentarme como el marido controlador que había relegado a su ambiciosa esposa. Pintar a Marisa como la socia infravalorada que se merecía una parte mayor. Usar la presión mediática y la política familiar para forzar un acuerdo que le diera una participación significativa. Luego, Ethan y Marcus la ayudarían a convertir esa participación en control real, desplazándome de la empresa de mi propia familia. En realidad, era un plan decente, si yo no lo hubiera visto venir. Me senté en mi despacho de casa en Beacon Hill, leyendo el informe de Patricia por tercera vez, y empecé a reírme, no de alegría, sino de la pura absurdidad de todo. Marisa pensaba que estaba jugando al ajedrez, mientras yo llevaba meses observando todo el tablero. Ethan creía que por fin estaba llegando su momento de gloria. Marcus pensaba que había encontrado una debilidad que explotar. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. Pasé los 2 meses siguientes, de finales de julio a septiembre de 2024, reforzando mi posición en silencio. Documenté cada decisión empresarial en la que Marisa había participado, incluidas aquellas en las que no estaba de acuerdo con estrategias que luego fueron un éxito. Aseguré testimonios de jefes de departamento sobre quién impulsaba realmente el crecimiento. Moví activos personales a fideicomisos protegidos, cambié contraseñas, actualicé beneficiarios y me aseguré de que toda cuenta conjunta tuviera protocolos de bloqueo de transferencias que exigían ambas firmas. Jesse redactó los papeles del divorcio, no para presentarlos todavía, solo para tenerlos listos. Incluimos cláusulas de auditoría forense, disposiciones de investigación por fraude y, lo más importante, la aplicación de la cláusula de infidelidad del prenup. Massachusetts no es un estado de divorcio puramente sin culpa. El adulterio sigue contando en la división de bienes. También empecé a documentar la rutina diaria de Marisa. ¿A dónde iba? ¿Con quién se veía? ¿Cuántas veces mentía sobre su paradero? Nunca la confronté. Nunca di la más mínima señal de que lo sabía. Solo observé, registré y me preparé. La semana antes de la reunión familiar, Jessie me llamó. «Está todo listo», dijo. «En cuanto ella presente algo o haga un movimiento, contraatacamos de inmediato. Se quedará sin ningún tipo de poder de negociación». «Bien», respondí, «porque va a mover ficha muy pronto. Lo noto». Tenía razón, solo que lo hizo de forma mucho más pública de lo que esperaba. A la mañana siguiente del anuncio en la reunión, me desperté en una habitación de invitados de la finca. Marisa ya se había ido, presumiblemente con Ethan. La familia estaba en caos. Tenía 37 llamadas perdidas en el móvil. Los mensajes iban desde el apoyo hasta la acusación. Mi madre quería hablar. Mi tío quería una reunión estratégica. Todo el mundo tenía una opinión sobre lo que debía hacer a continuación. Los ignoré a todos. En su lugar, llamé a Jessie. «Es el momento», dije. «Presenta todo». En menos de 2 horas se presentaron los papeles de divorcio en el condado de Suffolk. Se citaba adulterio, se solicitaba la aplicación del prenup, se exigía una divulgación financiera completa y, lo más importante, el bloqueo inmediato de todas las cuentas y activos conjuntos mientras durara la investigación. Jessie también había incluido una solicitud de medidas cautelares de urgencia, argumentando que Marisa suponía un riesgo de fuga con los bienes matrimoniales. El juez la concedió antes de que terminara la jornada laboral. Todas las cuentas a las que Marisa tenía acceso quedaron congeladas. Sus tarjetas de crédito vinculadas a nuestras cuentas conjuntas dejaron de funcionar. El Tesla Model Y que conducía, técnicamente en leasing,
a través de la empresa, fue declarado vehículo que debía ser devuelto para fines de inventario. Su acceso al edificio de la compañía pasó a requerir mi autorización. Me llamó a las 7 de la tarde, furiosa. «¿Qué coño has hecho?», gritó. «Mis tarjetas no funcionan. No puedo acceder a nada. Has pedido el divorcio y ahora afrontas las consecuencias», dije con calma. «Tú querías involucrar a abogados. Ahora lo están», respondí. «No puedes simplemente dejarme sin nada», dijo ella. «Tengo derechos. Ayudé a construir ese negocio». «Ah, ¿sí?», pregunté. «Porque tengo documentación que sugiere lo contrario, pero podemos hablarlo en el juzgado», colgó. 20 minutos después, su abogado llamó a Jesse, un tipo llamado Howard Pellman, traje caro y un historial profesional mediocre. Hizo exigencias. Jesse se rió, literalmente se rió, y dijo: «Tu clienta cometió adulterio con el primo del demandante, lo anunció públicamente, y aún así, crees que tienes poder de negociación. Presenta las mociones que quieras. Nos vemos en el juzgado». Pero yo no me conformaba solo con la batalla legal. Necesitaba conocer el alcance completo de su plan, y necesitaba desmantelarlo por completo. Ahí fue cuando decidí ir directamente a por Ethan. Volví a llamar a Patricia. «La deuda de juego», dije. «Necesito nombres». «¿A quién le debe?», ella dudó. «Eso es terreno peligroso, Nathaniel. No estamos hablando de empresarios. Son criminales». «No me importa», respondí. «Necesito saber quién le lleva atado». 2 días después, ya tenía un nombre. Vincent Carboni dirigía la operación de póker clandestino desde un local disfrazado de club social privado cerca de South Station. Patricia me advirtió que no me acercara a él directamente, pero no soy idiota. Sé cómo funcionan estas cosas. Hice que Jesse contactara a través de un conocido mutuo, un exdetective de la Policía Estatal de Massachusetts, que había hecho consultoría de seguridad para nosotros. El mensaje era simple. Quería comprar la deuda de Ethan. Vincent me llamó personalmente. Voz áspera, acento de Boston tan espeso como una sopa. «Tú eres el primo», dijo. «El marido al que tu mujer se está tirando». «Ese soy yo», respondí. «¿Y por qué quieres su deuda? ¿Planeas hacer alguna estupidez?» «Planeo hacer algo inteligente», dije. «Te debe 85.000. Te doy 95.000 en efectivo ahora mismo y transfieres la deuda a mi nombre. Ganarás 10.000 por una llamada». Se echó a reír. «Me caes bien. Eres práctico. ¿Pero por qué?» «Porque la voy a usar como palanca», respondí. «Y, a diferencia de Ethan, yo sí pago mis deudas». Nos reunimos en un diner en Dorchester a principios de octubre de 2024. Vincent apareció con un tipo. Yo llegué solo, con un maletín que contenía 95.000 en billetes de 100. Había retirado el dinero a lo largo de 3 semanas desde varias cuentas corporativas, retiradas estructuradas que no generaran informes, todas correctamente documentadas, como gastos legítimos a través de nuestro presupuesto de consultoría de seguridad. El maletín era uno que usábamos para transferencias de documentos de alto valor. Nada llamativo. Firmamos un acuerdo manuscrito. Me entregó copias de los pagarés de Ethan y nos dimos la mano. «Tu primo es un idiota», dijo Vincent. «No hacía más que doblar apuestas en manos pésimas, sin disciplina». «Siempre ha sido así», respondí. Ahora yo era el dueño de la deuda de Ethan, y él no tenía ni idea, pero aún necesitaba más. Necesitaba entender el papel de Marcus Ellery. Así que pedí a Patricia que investigara más a fondo su historial, sus negocios y cualquier vulnerabilidad que pudiera aprovechar. Lo que encontró era una joya. Marcus había estado implicado en una investigación por fraude de valores en 2019. Nunca lo acusaron formalmente, pero la SEC había investigado unas transacciones sospechosas relacionadas con una startup que quebró sospechosamente rápido. Había salido limpio, pero por muy poco. Los archivos estaban sellados, pero Patricia tenía contactos capaces de acceder a resúmenes. Marcus estaba sucio, no de forma evidente, pero lo suficiente para que la presión adecuada lo hiciera quebrarse. Y su implicación con Marisa y Ethan significaba que estaba conspirando para defraudarme a mí y al negocio familiar. Eso era delito, no solo materia civil. Me puse en contacto con la abogada corporativa de la familia, Rebecca Shaw, que llevaba 20 años con nosotros. Le enseñé todo, los documentos que había recopilado Patricia, las pruebas de la conspiración,
las comunicaciones entre Marcus, Marisa y Ethan. «Esto es fraude», dijo Rebecca, pálida. «Estaban planeando manipular el proceso de divorcio para robar participaciones. Esto es denunciable, penalmente denunciable». «Lo sé», dije, «pero no quiero cargos penales. Todavía no. Quiero palanca». Ella asintió lentamente. «¿Cuál es tu jugada?» «Voy a ofrecerles una elección», dije. «El camino fácil o el difícil». La confrontación tenía que estar controlada, lo suficientemente pública como para que importara, pero lo bastante privada para permitirles una salida. Elegí el lugar con cuidado. Un pequeño diner de barrio llamado Rosie's en Cambridge, en Massab cerca de Central Square. Llevaba allí desde los años 60, familiar, sin pretensiones. Un clásico de Cambridge, con cabinas gastadas y comida honesta. Ahí fue donde Marisa y yo tuvimos nuestra primera cita hace 8 años, en 2017, cuando aún creía que me quería de verdad. Hice que Jessie enviara invitaciones formales a Marisa, Ethan y Marcus, junto con sus abogados. Lugar neutral, discusión de mediación, posibles acuerdos. Los abogados aceptaron enseguida. Pensaban que estaba listo para negociar. Ya en octubre de 2024 nos reunimos por fin. Llegué primero, tomé una cabina en la esquina y pedí café. Jessie se sentó a mi lado con una carpeta de cuero que contenía todas las pruebas recopiladas. Cuando Marisa entró con Ethan y Marcus, seguidos por Howard Pellman y otros 2 abogados, no me levanté. Simplemente indiqué los asientos frente a nosotros. «Gracias por venir», dije. Marisa parecía confiada, casi altiva. Creía que estaba a punto de asegurarse un acuerdo favorable. Ethan tenía el brazo sobre sus hombros, posesivo, triunfante. Marcus se sentó al final, observando con atención. «Vamos a hacerlo rápido», dijo Howard. «Mi clienta está dispuesta a hablar de términos, pero espera una compensación justa por sus contribuciones al negocio familiar». «Compensación justa», repetí. Interesante expresión. Deslicé el primer documento por la mesa. Era el acuerdo operativo que Marisa había firmado en junio. Secciones subrayadas mostrando cómo había transferido el control a mi nombre. «¿Qué es esto?», preguntó ella al recogerlo. «Tu firma», respondí. «Transferencia del control operativo de las filiales. Lo firmaste en junio». Su cara se puso blanca. Era papeleo rutinario. «Dijiste que era por cumplimiento». «Lo era», asentí. «Cumplimiento de la legislación societaria de Massachusetts, a la que accediste cuando firmaste». Howard agarró el documento y empezó a leer. Su expresión segura se resquebrajó. «Esto es legal», remató Jessie. «Completamente legal. Tu clienta cedió su control operativo de forma voluntaria. Son documentos estándar de gobierno corporativo, correctamente ejecutados y presentados». Deslicé un segundo documento, el informe de vigilancia de Patricia, fotos de Marisa y Ethan, fechadas y con hora, desde marzo hasta septiembre. «Pruebas de adulterio», dije, «que según nuestro acuerdo prenupcial, sección 7, párrafo 3, constituyen base para un divorcio por culpa y la pérdida de reclamaciones sobre bienes matrimoniales, más allá de lo establecido en el acuerdo». Las manos de Marisa temblaban. «Me estabas espiando. Estaba protegiendo mis intereses», respondí. «Y eso nos lleva al verdadero problema». Miré a Marcus. «Tú, ¿pensaste que podías manipular un divorcio familiar para convertirlo en una toma de control corporativa? Reclutaste a Ethan, convenciste a Marisa de que se merecía más y planeaste utilizar presión mediática y maniobras legales para echarme de mi propia empresa». Marcus intentó poner cara de desconcierto. «No sé de qué hablas». Deslicé un tercer documento. Registros de llamadas, listados de reuniones, correos electrónicos. «Sí que lo sabes. Y aquí viene lo interesante. Lo que los 3 estabais planeando constituye conspiración para cometer fraude. Fraude penal. Tenemos pruebas documentadas de esfuerzos coordinados para falsear contribuciones, inflar el valor de activos y manipular procedimientos legales. Esto no es una negociación. Es una acción legal basada en pruebas contra un fraude demostrable». La mesa se quedó en silencio. Incluso los abogados parecían impactados. Ethan fue el primero en hablar. «No podéis probar una conspiración. Solo estábamos hablando». Sonreí. «En realidad sí puedo. Pero hablemos de otra cosa antes. De tu deuda de juego». Su rostro se descompuso. Marisa se giró hacia él. «¿Qué deuda de juego?»
Ethan debe $85.000 a gente poco agradable del distrito financiero, dije. Póker clandestino. Lleva meses perdiendo, solo que ya no les debe a ellos. Me debe a mí. Compré la deuda. Deslicé la documentación de Vincent. Los pagarés. Todo. Ethan parecía a punto de vomitar. Estás mintiendo, dijo Marisa, pero la voz le salió débil. Llama a Vincent Carboni si quieres confirmarlo, respondí. Espero. Nadie llamó. Sabían que era verdad. Marcus ya estaba buscando la salida. Sus abogados le susurraban a toda prisa. Esto es lo que va a pasar, dije, con voz calmada y medida. Marisa, vas a aceptar los términos del divorcio exactamente como figuran en nuestro acuerdo prenupcial, sin reclamaciones adicionales, sin disputar activos, sin pensión compensatoria. Te quedas con lo que trajiste al matrimonio, más tu 50% base de los bienes personales adquiridos conjuntamente. Y ya está. A cambio, no presento cargos por fraude contra ti ni contra tus cómplices. Eso es chantaje, dijo Howard débilmente. Eso es una oferta de acuerdo basada en pruebas documentadas de conspiración criminal, corrigió Jesse. Mi cliente tiene todo el derecho legal a promover cargos penales. Tenemos comunicaciones que demuestran esfuerzos coordinados para defraudar a una empresa familiar. A la Fiscalía le interesaría mucho este caso, pero mi cliente está ofreciendo una resolución que evita un proceso penal a cambio de que se cumpla el acuerdo prenupcial existente, que, recuerdo, su clienta ya firmó voluntariamente. Me volví hacia Ethan. Tu deuda conmigo queda perdonada, pero estás fuera del negocio familiar por completo. Nada de consultorías, ni contratos, ni contacto alguno con ninguna empresa de la familia Cross. Desapareces de nuestra vida profesional por entero, asintió, incapaz de articular palabra. ¿Y tú, Marcus?, dije, mirándole directamente. Vas a dimitir de todos los consejos, de todos los cargos, de cualquier conexión que tengas con alguien de nuestro entorno empresarial. En silencio, de inmediato. Y si vuelvo a oír tu nombre asociado a cualquier intento de interferir con los intereses de la familia Cross, libero todo lo que tengo ante la SEC y dejo que terminen lo que empezaron en 2019. Marcus se levantó. Esto es extorsión. Esto es la realidad, respondí. Apostaste y perdiste. Acepta o lucha. Pero si luchas, te prometo que acabarás en un tribunal federal, explicándole a un jurado por qué conspiraste para cometer fraude corporativo. Tu elección. Se marchó. Simplemente se levantó y salió. Sus abogados corrieron detrás. El mensaje estaba claro. Aceptaba el trato. Marisa lloraba ya sin contenerse. El rímel le corría por la cara. Te quería, dijo. De verdad te quise una vez. Puede, respondí. Pero el amor no sobrevive a la codicia. Tomaste tu decisión cuando decidiste que yo no era suficiente. Ahora vivirás con ella. Howard negoció otra hora, pero fue puro teatro. Todos sabíamos que el acuerdo estaba cerrado. Marisa firmó el convenio de separación esa misma tarde, sin pensión, sin participaciones, sin reclamaciones más allá del prenup. Conservó sus bienes personales, su coche, sus joyas. Recibió $220.000, su 50% de nuestros ahorros e inversiones conjuntas. Perdió todo lo demás. La semana siguiente, a principios de noviembre de 2024, convoqué una reunión de urgencia del consejo de la empresa familiar. Mi tío Richard estaba allí, mi madre, los demás accionistas principales. Presenté las pruebas de la conspiración. Mostré cómo Marisa, Ethan y Marcus habían planeado manipular el divorcio para convertirlo en un intento de toma de control. Necesitamos un nuevo liderazgo, dije. Un liderazgo que priorice el legado de la familia por encima de la ambición personal. Propongo una auditoría completa de todas las filiales, protocolos de gobierno actualizados y una reestructuración del equipo ejecutivo. Votaron por unanimidad nombrarme consejero delegado. Mi tío, que había ocupado el cargo durante 15 años, dimitió con elegancia. Te lo has ganado, Nathaniel, dijo. Has protegido a la familia. La auditoría reveló algunas discrepancias. Nada penal, pero suficiente para demostrar que Marisa se había estado posicionando para atribuirse méritos de acuerdos que no había cerrado, contratos que no había negociado. Validó todo lo que yo había defendido. El Consejo implantó nuevos protocolos de supervisión y yo pasé los siguientes 3 meses
reconstruyendo la confianza y reforzando nuestra estructura corporativa. Mientras tanto, las autoridades llevaban tiempo vigilando la operación de Vincent Carboni. En diciembre de 2024, la policía de Boston hizo una redada en el club de póker clandestino. Vincent y varios socios fueron detenidos. Ethan, cuyo nombre aparecía en sus registros financieros, fue interrogado y acabó siendo acusado de juego ilegal. Llegó a un acuerdo con la fiscalía a principios de 2025, pagó multas, hizo servicios a la comunidad y aceptó ir a terapia. Los antecedentes penales le siguieron, haciéndole aún más difícil reconstruir su reputación. Ethan se fue de Boston definitivamente después de eso. Supe por comentarios de la familia que se mudó a Phoenix para intentar empezar de cero. Sin el apellido de la familia detrás y con antecedentes, lo tuvo complicado. Lo último que supe es que estaba dirigiendo un concesionario de coches, trabajando de forma honrada por primera vez en su vida. Marisa se mudó a Nueva York, intentando hacerse un hueco en la consultoría de moda o algo igual de difuso. No hemos vuelto a hablar desde que se cerró el acuerdo en noviembre de 2024. Ahora tiene 36 años y empieza de nuevo en una ciudad donde nadie conoce su historial. Marcus desapareció de nuestro círculo empresarial. No necesitaba seguir persiguiéndole. Su reputación estaba lo bastante dañada como para que nadie quisiera hacer negocios con él. A veces la mejor venganza es simplemente quitarle a alguien sus oportunidades, pero yo aún no había terminado de construir. Tenía una idea, algo que se había ido formando desde la noche del anuncio de Marisa. Aquel diner donde los confronté, Rosie's, estaba en venta. El dueño se jubilaba y el edificio se había puesto en el mercado por $400,000, un precio sorprendentemente razonable para Cambridge, pero era un local pequeño en un barrio que aún no se había gentrificado del todo, y el propietario quería vender a alguien que conservara su carácter en lugar de tirarlo para hacer pisos de lujo. Lo compré en enero de 2025. Pagué al contado, cerramos la operación en 3 semanas, mantuve el nombre, mantuve al personal, incluso la mayor parte de la carta, pero reformé la parte de atrás y la convertí en un pequeño espacio comunitario. Después creé la Fundación Cross para jóvenes emprendedores, una organización sin ánimo de lucro centrada en ayudar a gente joven de entornos obreros a montar sus propios negocios. Damos microcréditos, mentoría, apoyo en la elaboración de planes de negocio, todo lo que me habría gustado tener cuando empecé. Las oficinas de la fundación están en ese cuarto trasero de Rosie's y 2 veces al mes organizamos cenas de networking donde empresarios consolidados se reúnen con jóvenes emprendedores. Se ha convertido en algo de lo que realmente me siento orgulloso, algo que importa más que la venganza. 6 meses después de que el divorcio se hiciera definitivo, a finales de abril de 2025, contando desde el acuerdo de noviembre de 2024, recibí una carta de Ethan, escrita a mano, 3 páginas. Era sobre todo una disculpa. Admitía que me había tenido envidia toda su vida, que se había sentido siempre a la sombra de mi éxito, que dejó que esa envidia se convirtiera en algo feo. Preguntaba si había alguna forma de reparar el daño. Pensé en ignorarla, pensé en devolverle una respuesta fría. En lugar de eso, lo llamé. «Me hiciste daño», le dije. «Traicionaste a la familia. Estuviste a punto de destrozar algo que construyó nuestro abuelo». «Lo sé», respondió. Su voz sonaba distinta, humilde. «No te pido que me perdones, solo quería que supieras que entiendo lo que hice». «¿Estás trabajando?», pregunté. «Sí, en el concesionario. Es un trabajo honrado. Estoy aprendiendo». «Bien», dije. «Sigue aprendiendo. Y si algún día quieres hacer algo más, si de verdad vas en serio con reconstruir tu vida por la vía correcta, llama a Jesse Drummond. Dile que yo le he dicho que te ayude con la planificación de un negocio. No es un trabajo, no es un regalo, solo orientación, pero solo si vas en serio». Me dio las gracias con la voz entrecortada. No sé si alguna vez aceptará mi oferta, pero la hice porque me di cuenta de algo en todo este proceso. La verdadera fuerza no es destruir a tus enemigos. Es ser lo bastante fuerte como para ofrecer redención cuando están dispuestos a ganársela. Tengo 38 años ahora, pronto cumpliré 39. Soltero, con éxito,
dirigiendo una empresa de la que me siento orgulloso y una fundación que de verdad importa. Salgo de vez en cuando con alguien, nada serio. No tengo prisa. La última relación me enseñó que la confianza se gana despacio y se pierde al instante, y ya no estoy dispuesto a ceder en eso. A veces me preguntan si me arrepiento de cómo manejé todo, si fui demasiado duro, demasiado calculador. Les digo que no. Marisa, Ethan y Marcus tomaron decisiones. Eligieron la codicia en lugar de la integridad, la conspiración en lugar de la honestidad. Yo solo me aseguré de que esas decisiones tuvieran consecuencias. Eso no es venganza, es responsabilidad. Y, al final, eso es lo que importa. No quedar en tablas, sino construir algo mejor a partir de los restos. Eso fue lo que hice. Eso es lo que sigo haciendo. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y a este video y deja un comentario contándome qué te ha parecido. Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuevas historias como esta. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.